Y bueno, compartir con los santos, ¿verdad? Que doquier donde uno vaya se va a encontrar con santos que creen lo mismo, que profesamos la doctrina bíblica, que estamos identificados con la misma confesión. No siempre los puede encontrar uno, pero el domingo es el día del Señor, hay que congregarse, pero de cuánto gozo es cuando se encuentra uno con santos que creen lo mismo y que practican lo mismo. Eso es una bendición muy grande. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de enseñarles hoy sobre este tema. Creo que la reforma no es completa si no hay una eclesiología reformada, y la eclesiología reformada es la eclesiología bíblica, ¿verdad? Y creo que una de las doctrinas fundamentales que caracterizan a las iglesias bíblicas o a las iglesias reformadas es una eclesiología bíblica, ¿cierto? Y hoy voy a compartir con ustedes el tema de la elección de un pastor. Y deseo que me acompañen a Tito, el capítulo 1, en Tito 1, desde el versículo 5. Dice el apóstol, le escribe a este hombre que era un emisario pastoral, apostólico, era como alguien que ayudaba al apóstol, obviamente que era pastor y le ayudaba en la misión estableciendo iglesias bíblicas, y las iglesias están completamente establecidas cuando cuentan con una membresía organizada, o lo que llamamos una membresía constituida, o sea, hay un listado de miembros, hay un acta en el cual consta que se recibieron o empezaron la congregación tantos miembros, hay un acuerdo mutuo de seguir al Señor, hay un acuerdo mutuo de que van a identificarse con la Confesión de Londres, y luego cada vez que se reciben nuevos miembros, esto queda registrado en un acta, y hay un listado de miembros, pero la iglesia queda completamente constituida no solamente cuando hay un listado de miembros, sino cuando hay unos oficiales. Los oficiales son los que se encargan de guiar a la congregación, guiar todos los procesos de organización y ejecutar el poder que Cristo le ha dado a la iglesia. Y estos oficiales son los ancianos. También les damos el nombre de pastores, también les damos el nombre de obispos, pero en la Biblia principalmente se les da el nombre de ancianos. Por lo menos en español creo que fue muy bueno eso, porque el término obispo suena como de alcurnia, ¿verdad? Como algo, wow, muy, muy grande. El término pastor también llegó a convertirse como en algo muy honorífico. Obviamente las escrituras dicen que hay que darle honra a los pastores, pero el término anciano ya no, como que no se presta mucho para que uno, o sea, que me llamen el anciano Julio, pues como que eso no es que me va a elevar mucho, ¿verdad? Pero es interesante ver que la mayoría de las veces que el Nuevo Testamento se refiere a los líderes de la iglesia, los llama con el término ancianos. Bueno, el término en griego es presbítero, pero casi no lo usamos, por lo menos los bautistas preferimos decirlo en español y decimos anciano, tal vez para que no nos confundan con presbiterianos, pero no está mal si alguien quiere usarlo en el término
griego presbítero o presbiterio, cuando se refiere al grupo de pastores, pero los bautistas tradicionalmente, y bueno, ayer estaba leyendo unas actas de los primeros bautistas reformados en el siglo XVII, y ellos usaban el término ancianato. Recuerdan que lo dije en la clase, más bien como en son de chiste, pero vea, sí, era ancianato. Entonces, pues ahí menos orgullo hay, ¿no? Cuando se habla al consejo de ancianos como el ancianato, menos orgullo hay. Ok, dice Pablo, dice Pablo a Tito, por esta causa, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Ahora, ¿cuál es lo deficiente que había en las congregaciones de esta isla? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Es decir, la voluntad revelada de Cristo por medio de los apóstoles es que cada comunidad local de creyentes, unidos en un pacto de membresía, sean gobernados por un cuerpo o consejo de ancianos, por una pluralidad de ancianos, porque dice Pablo, y establecieses ancianos en cada ciudad, o sea, una pluralidad, no solo uno, sino varios. Lo que sí significa que una iglesia completamente organizada, es decir, ya no deficiente, debe tener ancianos ordenados. ¿Cómo se alcanza eso? O sea, ¿cómo llega uno a ese punto? ¿Cómo llega uno al punto como congregación de ser completamente organizada? Bueno, si me acompañan, hay unos versículos que quisiera que revisáramos, ¿no? Respecto a esto, en Efesios, el capítulo 4, versículo 11, el apóstol dice, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Estos son 3 dones hombres extraordinarios. Estos dones que se mencionan aquí en Efesios 4 son dones hombres. Es decir, no se trata tanto de que un hombre recibe el don de apóstol, no. El hombre es dado como un don. Y eso es por lo que se le llama dones hombres. Hay algunos que le llaman ministerios. Pero siendo más acercándonos a la definición o al sentido de lo que Pablo quiere dar a entender aquí, los hombres son los dones. O sea, no es como por ejemplo en Primera a Corintios, donde Pablo habla de los dones que recibe cada uno de los miembros. Aquí el hombre es dado como un don. Cristo es el que da los dones hombres. Y hay 3 clases de dones hombres que son extraordinarios. Les decimos extraordinarios porque fueron dados para el inicio de la iglesia, para la fundamentación. Eran dones temporales, eran dones hombres temporales que no se volverían a dar más. Y en este caso fueron los apóstoles, profetas y evangelistas. Sin decir que no haya personas que tengan una capacidad evangelizadora increíble. Yo he conocido hombres que Dios le da una facilidad para evangelizar en cualquier circunstancia, con una fluidez impresionante, y creo que eso es como un don o una gracia. Pero el evangelista como un don hombre solamente lo vemos en el libro de Hechos. Luego Pablo
hablándole a un pastor, dice que haga obra de evangelista, pero ya no como un hombre en particular. Creo que eran asociados a los apóstoles que tenían capacidades milagrosas como los apóstoles. No encontramos en la Biblia ningunos requisitos para ser evangelista. No encontramos instrucciones de cómo ordenar a un evangelista, lo cual, digo yo, nos lleva a concluir que era un don especial relacionado con la época apostólica. Pero luego Pablo dice, y a otros pastores y maestros. No son dos, es uno solo. O sea, no son pastor un don, maestro por el otro, aunque sí hay gente que recibe don de enseñar, ¿cierto? Pero aquí el hombre como un don es pastores que enseñan, poimen didascalos, hombres que enseñan. Entonces, ¿quién es el que da a los pastores? Es Cristo, porque aquí dice, y Él mismo constituyó. Es interesante ver, bueno, estoy extendiéndome mucho, pero bueno, que Dios tenga misericordia y nos... cuando ustedes leen Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo antes del versículo 11 dice algo que es un poco complejo, ¿verdad? Porque él habla de que, y esto de que subió, que es sino que había descendido antes a las partes más bajas de la tierra, literalmente descendió a lo más bajo, es decir, a la tierra, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. No sé cuántas veces han pasado por ese texto, dice, oh, eso está clarito, ¿verdad? No es que esté tan clarito. Bueno, hay que relacionarlo con el salmo que Pablo está citando allí, ¿verdad? Y es un salmo que llaman procesional, o un salmo de victoria, que se refiere a cuando los reyes venían de la guerra invictos, o sea, victoriosos. El pueblo o la ciudad hacía una procesión con palmas, con, bueno, todo esto, y gritaban hosannas y alababan a Dios y alababan al rey y alababan al ejército, y el rey con el ejército pues iban todos bien orgullositos porque, bueno, Dios les dio la victoria, y mostraban, ¿no?, todos los despojos, lo que le quitaron a los pueblos vencidos, y dentro de esos despojos traían a los esclavos. Y lo que hacía el rey era que tomaba algunos de esos esclavos y se los daba como sirvientes al ejército. Algo así es a lo que se refiere el apóstol. Cuando Cristo asciende a los cielos, que se da la coronación de Cristo como rey de la iglesia, y ese día en el cual Cristo asciende a los cielos, en los cielos tuvo que ser una fiesta impresionante, porque iban a recibir al Dios hombre, al Dios que se encarnó, que subía con cuerpo de hombre, porque Cristo hoy en los cielos está con un cuerpo de hombre glorificado. Y Cristo entra, hay una marcha, hay una ceremonia, toda esa celebración que hubo en Jerusalén, en lo que llamamos el Domingo de Ramos. Eso es una sombra pálida de lo que tuvo que pasar en los cielos, los ángeles con trompetas y con palmas recibiendo al rey que venía de ganar la guerra contra el diablo, el pecado, el infierno, la muerte. Y Cristo, ¿qué es lo que está presentando? ¿Qué le presentó Cristo al Padre? Los despojos. ¿Quiénes son los despojos? Tú y yo. Sí. ¿Qué éramos nosotros? Esclavos del diablo. Llevó cautiva la cautividad. Cristo tomó cautivos a los que eran cautivos del diablo. Cambiamos de un amo
a otro amo, pero bendito amo. Y de esos esclavos, porque somos esclavos de Cristo, Cristo toma a unos y los da como sirvientes a los esclavos. Esos somos los pastores. Sirvientes de los esclavos, de ustedes. Y cuando uno mira las cosas así, no hay razón para orgullo. Por eso es que Pedro, primera de Pedro, el capítulo 5, hablando a los ancianos, miren lo que dice él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira lo que le dice a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es ser pastor. Así que lo primero que tenemos que tener presente es que los pastores los da Cristo. Es Cristo quien los da. ¿De dónde los trae Cristo? ¿Los baja del cielo? ¿Son una raza especial, una casta especial? No, los toma de los esclavos, de los miembros. De allí es de donde surgen los pastores. ¿Recuerdan cuando Cristo una vez le dice a los discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a la mies. Bueno, eso es lo primero que la iglesia debe hacer. Se constituye y empieza a orar, mande obreros a la mies, es decir, que levante de entre la congregación varones dotados, es decir, con capacidades espirituales para predicar, maduros en la fe, que puedan ser ejemplo, que puedan ser guía. La iglesia los prueba, la iglesia los pone a enseñar, la iglesia los pone a dar consejería, y entonces cuando ven que Dios confirma estos dones, entonces los reconoce como su pastor. Luego hacen en una asamblea de miembros, hay una votación y elección, y si saca los votos suficientes, la iglesia invita a pastores de otras congregaciones de la misma confesión de fe para una ceremonia especial donde vamos a orar por este nuevo hombre que es un don hombre para la iglesia, y la iglesia se goza y nos regocijamos porque Cristo ha dado un nuevo pastor a la iglesia. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice: corrige lo deficiente. Corrige lo deficiente. Tener un pastor no es algo que se da de un día para otro día. No es que, wow, estamos en deficiencia, necesitamos un pastor. ¿Quién quiere ser pastor? No es así. No es así. Oración. Y es interesante ver que luego el apóstol Pablo, de decir en el versículo 5 que se corrija lo deficiente, luego da un listado de calificaciones, es decir, de aquellas cosas que deben identificar el carácter del hombre en el cual están pensando que puede ser un don hombre, que puede ser un pastor. Es decir, no todos los hombres miembros de la congregación pueden ser pastores, porque esta es una responsabilidad muy grande. Vamos a ser ejemplo. Lo que un pastor es, se verá reflejado en lo que la congregación es. Sí.
un pastor muy emotivo, la congregación va a irse por ese lado. Un pastor dado a la oración, la congregación se va a ir para ese lado. Un pastor muy chistoso, la congregación se va a ir para ese lado. O sea, y esto es algo automático, esto es algo que no es que, no. Lo que el líder es, la congregación es. Puede que haya algunas excepciones, pero generalmente pasa eso. Así que es un hombre que va a ser ejemplo. Es un hombre que va a modelar a Cristo para los otros hombres. Y los esposos van a terminar siendo influenciados por lo que el pastor es como esposo. Siendo que esto tiene tantas implicaciones, entonces Pablo dice, ok, vamos a corregir lo deficiente, pero no se apuren, no se apresuren. Tengan presente cuál es el carácter del hombre que puede ser pastor. Y eso es lo que deseo que revisemos hoy. Dice el apóstol Pablo, el que fuere irreprensible. Si usted puede ir también, si pueden tener los dos pasajes, vamos a ir a Timoteo 3, desde el versículo 1. Son dos textos paralelos que hablan de lo mismo. En el versículo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que creo que lo primero que debe caracterizar a un hombre al que pueden considerar para el pastorado es que desee esto. Pero cuando dice que lo desee, no me refiero a esa clase de joven entusiasta y apresurado que por todas partes anda diciendo es que quiero ser pastor y trata de presionar para que sea escogido pastor. Recuerdo, una vez fui a enseñar una clase de eclesiología en Centroamérica, hace harto ya, y el pastor me contaba de un joven que mandó la congregación a estudiar a un instituto reformado en Dominicana, y cuando regresó empezó a presionar al pastor porque ya él era egresado de un instituto bíblico y él deseaba ser pastor. Y lo presionaba mucho y el pastor le decía, oiga, esto necesita tiempo, la congregación necesita verte, escucharte, enseñar. Pero lo presionó tanto que él dijo, ok, mira, vamos a hacer esto. Voy a conversar con el principal miembro de la congregación que puede darme luces de si ya te está viendo como pastor o no. No le dijo quién era ese miembro. A los pocos días citó a la esposa. Y la esposa no lo estaba viendo como pastor. Si la esposa no lo estaba viendo como pastor. Así que puede haber un deseo equivocado. O puede que sí lo tenga Dios como pastor. Pero es que esto no se presiona. Esto es algo que se va dando orgánicamente. Pero debe estar el deseo. Eso es lo que llamamos el llamado interno. Aunque sea un deseo por allá que la persona es tímida y no lo quiere expresar y le pregunta, pero yo te estoy viendo como pastor, y uno dice, oiga, no, esto es una responsabilidad tan grande. Bueno, lo que Dios desee, ¿verdad? Pero no es porque no lo desea, sino porque teme tanto a Dios que lo dice como con cierto temor. Pero tiene que estar eso. Pero no solamente se necesita el llamado interno, debe darse el llamado externo, y el llamado externo se confirma cuando la congregación revisa el carácter que nos dice aquí el apóstol en los dos pasajes que ya tenemos. Y entonces dice en primera a Timoteo 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, lo mismo que dice aquí al principio de Tito 1, el que fuera irreprensible. ¿Qué significa esto de ser irreprensible?
Literalmente dicen los expertos en griego que tiene la connotación de que no puede ser apresado, no puede ser conducido a la cárcel por algo malo que haya hecho. Contra él no hay ninguna acusación seria. Eso es a lo que se refiere irreprensible. Contra él no hay una acusación seria. No significa que no peque nunca. No, no es a lo que se refiere Pablo, porque entonces nadie puede ser pastor. Pero sí que es un hombre donde no hay vicios. Es un hombre que se conduce en su vida diaria de tal manera que no comete fechorías de ninguna clase. Que los de afuera pueden decir lo que usualmente dicen de los pastores, ¿verdad? Porque no les gustan los pastores. Pero que nunca podrán tener contra él una acusación seria. Nunca. 2. Dice Pablo, marido de una sola mujer. Lo mismo dice en 1 Timoteo 3, lo mismo en Tito 1. ¿Qué significa esto de marido de una sola mujer? Que ustedes se dan cuenta que es un hombre que tiene un corazón para una sola mujer. Su corazón no se divide. Que no es de esos hombres coquetos que usted ve que en la relación con las otras damas uno no sabe si se está coqueteando con ella, sino que sabe marcar las distancias. No me refiero a que no saluda a las hermanas, no, claro, es un pastor, y un pastor es como un padre, ¿verdad? Por eso, bueno, nosotros no le llamamos así, ¿verdad? Pero en la iglesia de Roma a los pastores les llaman padre, porque bueno, en realidad los pastores somos como padres. No nos digan padre, no, o sea, no estoy diciendo que nos llamen así, ¿verdad? Y uno ama a las hermanas, oiga, pero es un amor que tiene una distinción muy clara, que yo no voy a hacer sentir a la hermana como que ella se confunde. Oiga, pero ¿será que me ama como hermana o qué? Porque es que veo que no, es un hombre muy serio en la forma como expresa el amor cristiano para con las damas de todas partes, de la iglesia y de fuera de la iglesia. Su corazón es para una sola mujer. Cuando él dio el sí en la boda, fue un no para el resto de las damas. Es un hombre con un corazón completo para su esposa. Hay algunos que entran en el tema de la discusión si aquí se refiere que no puede ser viudo y que se haya vuelto a casar. No creo que haya ningún inconveniente, porque el viudo vuelve a ser soltero, porque ya no hay pacto matrimonial. El pacto matrimonial, por mucho que cuando uno es joven diga te amaré hasta después de la muerte, la Biblia es clara, y la Biblia dice que ese pacto va ¿hasta dónde? Hasta que la muerte los separe, y una vez que la esposa muere, él vuelve a su condición de soltero, ¿verdad? El inconveniente es con el tema de los recasados. Allí es donde está el inconveniente, ¿cierto? Bueno, no me voy a meter en ese tema, creo que le corresponde al pastor tocarlo, ¿verdad? Pero mi perspectiva es que lo más recomendable es que un hombre divorciado no sea pastor. Piensan lo mismo. Ay, gracias al Señor. No me metí en un lío. Esa es mi perspectiva, que un hombre divorciado y recasado no sea pastor. Puede servir en otras cosas, sí, puede servir en otras cosas. No quiere decir que ya va a ser un miembro de última clase. No, él puede servir. Dios lo puede usar de muchas formas, pero por todo lo que implica ser pastor, lo más recomendable es que no. Esto implica que si un hombre, siendo pastor, cae en adulterio,
ya no es un hombre de una sola mujer. Ya no es un hombre de una sola mujer. Y lo que me califica, me descalifica si no está. O sea que ya no puede pastorear más. Puede hacerse con él un proceso de disciplina, de restauración, como miembro de la iglesia. Pero ya no puede pastorear más. Perdió el grado de irreprensibilidad. ¿Usted se imagina un pastor que cae en adulterio y usted como hombre casado o como padre dejar ir a su esposa o a su hija a una cita, a una consejería con el pastor que hizo eso? Ya no es irreprensible, eso es un lío serio. Sigue diciendo Pablo que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En primera a Timoteo 3 dice que gobierne, en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es bueno al interpretar esto que se tengan presente los dos textos, porque ellos complementan, ¿verdad? Dice en primera a Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en Tito 1 dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué significa esto? ¿Significa que todos los pastores tienen que ser casados? No, porque el mismo que da las instrucciones estas, que es un pastor, es un apóstol, en una conversación con alguien de una secta que ellos creen que tiene que ser casado y que tiene que tener hijos. No uno, porque Pablo aquí habla de varios, ¿no? Y no pueden ser pequeñitos, porque dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces la disolución y la rebeldía por lo general lo asocian con la adolescencia, o sea que tiene que ser casado, más de un hijo y que los hijos tengan más de 13 años. Bueno, creo que eso no es a lo que se refiere Pablo. Y yo le decía, pero es que Pablo mismo no era casado. Me dijo, sí, pero es que él era un apóstol. ¿Pero qué es un apóstol? Es un pastor universal de la iglesia. Son los únicos pastores universales que la iglesia tiene. Y Pablo no era casado. Pero a lo que se refiere Pablo, si es casado, tiene que ser con una sola mujer. Y si tiene hijos, que sus hijos estén en sujeción. Pero es interesante ver que en Tito dice que tenga hijos creyentes. Algunos interpretan esto como que los hijos, o sea, para que un hombre pueda ser pastor, sus hijos tienen que ser convertidos, bautizados, etc. Yo creo que es lo más recomendable, ¿verdad? Pero por lo general, cuando uno llega a pastorear, sus hijos están pequeños. Y los hijos pequeños aparentemente son creyentes, ¿verdad? Vienen a los cultos, juiciositos, uno les dice que se sienten allí y se sientan allí. Todo el mundo habla, ay, estos hijitos del pastor, qué niños tan lindos. Sí, pero hay que ver cuando lleguen a los 15. No creo que Pablo se refiera a que sean creyentes en el sentido de convertidos. La palabra griega que se traduce aquí como creyentes también tiene la connotación de fieles, de fidelidad. Y cuando yo relaciono esto con esto, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y acá, cuando él dice que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, creo que se refiere a que haya tenido la capacidad de educar y de criar a sus hijos en la disciplina del Señor,
de tal manera que estos hijos, incluso en su conducta, incluso en su comportamiento, reflejen la sujeción a sus padres. No que sean necesariamente convertidos, el ideal es que sí. Pero si Pablo lo que pone como requisito es la conversión de los hijos, significaría que la conversión ya no depende de Dios, sino de los hombres. Yo no puedo convertir a mis hijos. Les he predicado el evangelio desde que estaba en el vientre de la madre. He obedecido lo que la santa ley de Dios dice, el mandamiento cuarto: guardarás el día de reposo, tú, tu esposa, tus hijos. Y mis hijos guardan el día de reposo conmigo, van a la iglesia conmigo, no toman trago, no son viciosos, no andan en fornicación, no andan en nada de eso. Creo que eso es a lo que se refiere Pablo. Pero que sean convertidos, eso es una obra de Dios. Y Dios no puede poner sobre un padre el tema de la conversión, porque entonces la conversión puede ser obra humana, pero sí que tenga hijos fieles, que gobierne bien su casa, que su esposa refleje el buen gobierno que el esposo tiene. Oiga, no solamente que el esposo la mantenga caminando rectecita, no, que refleje el amor del esposo. Es una esposa feliz, porque él la santifica, sí, pero la ama, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, que el esposo es cabeza de la esposa. ¿Para qué? Para amarla como Cristo ama a la iglesia, para santificarla como Cristo santifica a la iglesia. Obvio que allí hay en todo esto hay una distancia abismal, ¿no? Y para proveerle, así como Cristo le provee a la iglesia. Es un esposo que refleja esas tres cosas. No solo que la santifica, porque casi siempre uno va a ese punto, ¿verdad? Y la esposa del pastor ya anda como, o sea, ya no se atreve ni a decir nada, sino mira al esposo y el esposo le dice que sí diga eso o no. Porque ya ella se convierte allí como en una persona miedosa, una persona que se nota que el esposo lo que tiene es un control opresivo sobre ella, como si ella fuera hija de él. Las esposas no son hijas nuestras. En dignidad e inteligencia estamos en lo mismo. Cuando Pablo usa el término sujeción de la esposa a los esposos, no usa el mismo término griego que usa cuando los hijos se someten a los padres, o los empleados al jefe, o el ciudadano al rey. Aquí usa otro término, porque más bien es una sujeción voluntaria entre dos personas iguales. Mi esposa no es hija mía, no. Pero ella voluntariamente, porque Cristo lo manda, se sujeta. Y yo soy la cabeza de ella en amor. Así que Pablo dice, cuando van a escoger a un hombre como pastor, miren a su esposa, miren a sus hijos. No que son perfectos. No que los hijos del pastor de vez en cuando no les da una rabietica en el culto y a veces lloran y hay que sacarlo, pero sí se dan cuenta que el esposo o ella lo sacan al baño o al sitio adecuado para la corrección y hacen esto. No que lo dejan que hagan lo que ellos quieran. Hay una autoridad. Dice Pablo en el versículo, estamos en el 6, ¿no? De Tito 1. Versículo 7. Porque es necesario, de Tito 1, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ya lo hemos visto, como administrador de Dios. Y luego dice, no soberbio. ¿Quién es una persona soberbia?
es una persona que se jacta de su propia capacidad de entender por dónde es que tiene que ir y no acepta consejo de ninguna clase. Un hombre que no acepta consejo de ninguna clase es un hombre que no sirve para aconsejar. Un hombre que no puede ser instruido, que no es enseñable, no sirve para enseñar. Un hombre que nunca ha podido estar bajo autoridades es un hombre que no puede estar en autoridad. El soberbio anda en su camino y no escucha consejo alguno. Ese hombre no sirve para ser pastor. Dice no iracundo. ¿Qué es una persona iracunda? Es como un fosforito. Usted no lo puede rozar con nada porque se prende. No sirve para pastor. El pastor no debe ser una persona que se prende fácilmente. Yo sé que hay personalidades de personalidades, ¿no? Y no todos los pastores tenemos la misma personalidad. Hay algunos que tenemos como un poquito más de tranquilidad, pero no quiere decir que nunca nos vamos a... No, el día que nos prendemos eso es una cuestión seria, ¿verdad? No hablo sobre eso, pero sí es un hombre que tiene dominio y control sobre sus emociones, que no es de los que le lanzan una piedra y ya le está listo con 3 piedras para responder. No, que sopesa las cosas. Dice Pablo, no dado al vino, no dado al vino. Bueno, en la cultura nuestra, los bautistas reformados no somos, o sea, casi uno toma vino es muy de vez en cuando porque se comió, qué sé yo, una frijolada y era con frijol seco y ese frijol le cae mal para el colon y se puede tomar y eso, cierto, si no lo reemplaza por una forcha que tiene algo de alcohol, me di cuenta ayer que se fermenta, ¿no? Pero en la cultura mediterránea sí se acostumbraba a tomar vino y se acostumbra hoy. Y los cristianos tomaban vino, pero Pablo dice, oiga, el pastor no se pasa de copas. Pero creo que también se refiere, no es dado a los excesos. O sea, el pastor es un hombre que tiene control de las cosas. No es dado a aquello que nubla la razón. El vino nubla la razón si se toma mucho. Y el pastor es un hombre que siempre debe ser justo. Recuerden que los pastores en ocasiones fungimos como jueces. Cuando vamos a atender una consejería matrimonial o de conflictos entre hermanos, vamos a ser como especie de jueces. Y un juez que esté ebrio, pues, no, o sea, tiene que estar en su sano juicio, pero eso implica excesos de cualquier otra clase. Excesos en los juegos, excesos en las bromas. No es que va a ser un hombre gris que no se ríe nunca porque es que el pastor tiene que ser... No. Uno hace sus bromitas de vez en cuando, pero todo no lo convierte en broma, que no sabe uno si el pastor está predicando en serio o en broma, ¿verdad? No, o sea, es alguien que se conoce por ser serio. Dice Pablo, no pendenciero. ¿Qué es una persona pendenciera? Peleonera. La forma como habla, la forma como aconseja, la forma como reclama algo, la forma como conduce cuando vamos conduciendo autos. Estoy listo a lanzarle palabras e improperios y reclamarle al conductor
atravesado al de la moto, porque ellos siempre tienen la culpa, ¿verdad? Y estoy listo allí. Eso es una persona pendenciera. Resulta que dejó algo aquí y ya no está, y está listo para pelear. ¿Quién cogió esto? Y a lo mejor fue él quien lo cambió de sitio, ¿verdad? No es pendenciero, no le gusta la pendencia, no le gusta la pelea, que incluso en una asamblea de miembros, que hay veces que ya cuando la congregación tiene por ahí 20 años, 30, ya los miembros más antiguos, y más si hay un pastor joven, ya como que no es tan fácil sujetarse, ¿no? Porque ya ellos son más viejos que el pastor y llevan más tiempo en la congregación que el pastor. Y entonces se arman discusiones en las asambleas de miembro. Es un pastor aplomado, que un miembro lo puede ofender y puede decir cosas ofensivas contra él, pero él no está listo para pelear. Es paciente. Es paciente. Dice Pablo, no codicioso de ganancias deshonestas. Que, oiga, el tiempo se fue. ¿Qué significa esto? No codicioso de ganancias deshonestas. No busca el pastorado por plata. No se ve a sí mismo como un asalariado. Hay que darle un salario. Y ayer en la clase decía que es responsabilidad de los diáconos, de los hombres dotados que la congregación tenga, velar porque la iglesia le dé a sus pastores un salario justo de acuerdo a la capacidad que la congregación tiene. Alguien le aprendía una vez en una iglesia en Norteamérica que le preguntamos cómo determinan ellos el salario de los pastores, ¿no? Y me dijo algo que me pareció sabio. Ellos sacan un promedio del salario que la congregación gana y le dan ese promedio. O sea que él ya no va a estar muy por encima en su sueldo de los miembros, ni tampoco va a estar por debajo, sino que él vive en sectores y en casas donde la mayoría de la congregación vive. Creo que es algo bueno, pero hay que velar porque ellos no tengan que dedicar sus fuerzas a pensar, ¿y mañana qué como? O mis hijos, ¿cómo hago para la mensualidad en la escuela? Qué sé yo, viene diciembre y los mismos zapaticos de hace 2 años o 3 años, bueno, no sé. Pero es un hombre que no muestra avaricia, que no muestra amor por la plata, que decidió servir al Señor en la iglesia local, así lo que le estén dando sea poco. Eso es a lo que se refiere codicioso de ganancias deshonestas. No está en el pastorado por plata, aunque sí es bueno que se le pague y que se le dé bien, ¿no? Dice, sino hospedador. O sea, no es de aquellos que retienen, y es que esto es mío y no lo comparte. Abre su casa. Esto tiene sus límites, ¿no? Porque uno tiene su esposa y tiene a sus hijos. Y la casa del pastor, pues es esa casa que comparte en ese círculo especial e íntimo, ¿no? Con su esposa y con sus hijos. Y no es bueno estar metidos allá, no, como es el pastor, tiene que recibirme a la hora que yo desee. Yo sé que él tiene el deseo, y si usted llama a su pastor a la 1 de la mañana, él va a estar dispuesto, pero es que él tiene esposa, y ella no es pastora, es su esposa, y ella tiene hijos, y necesitan su privacidad, pero no es un hombre avaro, que no abre, que no comparte. Todo el mundo sabe que su casa es una casa hospitalaria, es a lo que se refiere Pablo. Dice, se me perdió aquí, amante de lo bueno.
ama lo correcto, ama lo justo, ama lo que es conforme a la ley de Dios. Dice que es sobrio, es lo contrario de ebrio. Vuelvo a insistir, no es dado a los excesos. Justo, es correcto, ecuánime. A la hora de atender una consejería o un caso de conflictos, él escucha a la esposa y la esposa inicialmente se presentó como la víctima, ¿verdad? Bueno, no siempre pasa así, puede que sí sea la víctima, pero él sabe que el libro de Proverbios dice, justo parece quien defiende su causa primero, pero luego viene el otro y lo descubre. Justo es que escucho a las dos partes. No soy parcial, soy imparcial. Y voy a propender siempre por la reconciliación. Justo significa que en un caso de disciplina eclesiástica se debe dar lo que la Biblia dice que se debe dar, aunque propendemos más hacia la misericordia. Dueño de sí mismo, centrado en sí, no se va a los excesos, no habla más de la cuenta, no se sale de los chiros, está allí aplomado. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y en Tito le exige en Timoteo, apto para enseñar. Creo que este es uno de los requisitos principales. Casi todos los demás son de índole moral, pero este habla de las capacidades. Sabe enseñar. Desde antes de ser nombrado pastor, procuraba oportunidades para instruir a los hermanos humildemente. Cuando toma un texto bíblico, lo expone de tal forma que la congregación entiende, sin decir que no hay textos que sean difíciles. Porque si no sabe enseñar, no puede ser pastor, así sea muy carismático en su personalidad. Si no sabe enseñar, no debe ser pastor. Estos son los requisitos que la Biblia da. Y oro a Dios para que les ayude de tal forma que ustedes ya tienen a un, como llama la confesión, un varón dotado, que lo están viendo. Revisen todo esto y Dios quiera que pronto puedan tener su asamblea de elección donde voten libre y voluntariamente. Si al hombre que tienen en este instante cumple con estos requisitos. Y ya sí voy a terminar. Sé que se me fue el tiempo. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Ninguno. ¿Quién es suficiente por sí mismo para estas cosas? Nadie. Solo por la gracia de Dios. Por lo tanto, oren por aquellos hombres que estén considerando para que sean pastores. Que Dios les dé más de su gracia para que cada vez se cultive más estas calificaciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia local en Armenia. Gracias por este grupo de hermanos. Gracias por esta comunidad local de creyentes que desea corregir lo deficiente. Y gracias por los dones hombres que has dado a esta congregación. Dale sabiduría a tu pueblo para que puedan ver esto y para que pronto, conforme a tu gracia y voluntad, puedan reconocerlos y ordenarlos. En Cristo Jesús. Amén.